¿Me escuchas? Ah, no, no te escucho. ¿Ahora? Ahí ya te escuchamos. Ok, listo. Okay, necesité mi micrófono externo. Ok, listo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Ya las personas tienen les leí tu síntesis curricular y de verdad que es un gran honor que seas parte de esta pequeña actividad junto con los estudiantes de nutrición de la Universidad de Anáhuac. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tener a tal persona como tú. Cuando quieras tienes la palabra y podemos iniciar. Ok, excelente. Gracias, Beliana. Yo estoy encantada. Me ha tocado hablar en muchísimos foros, pero no cambio por nada la posibilidad de hablar con estudiantes, con colegas que lo son, aunque estén estudiando todavía, porque me siento en casa. De hecho, si fuera presencial, nos fuéramos nos fuéramos a conversar en una terraza, ¿verdad? Mejor. Pero bueno, las distancias hacen esto, y, pero nos permite reunirnos también, cosa que no es posible cuando se está tan remoto. Yo les ofrezco mis disculpas por estos 20 minutos, pero en Venezuela estamos haciendo magia para poder conectarnos a Internet y me tocó movilizarme. Los viernes la ciudad se congestiona y bueno, pero ahora estoy en un lugar donde no va a fallar. Así que gracias por esperarme. Yo he estado conversando con Beliana sobre el mejor provecho que pudiéramos sacarle a este tiempo juntas. Mi primera conclusión es que no tiene que ser un encuentro de una hora o de media hora, que es lo que estimo yo podría hablar, sino que si ustedes quieren nos podemos reunir periódicamente y tener conversaciones más informales sobre los proyectos que ustedes tienen, sobre por dónde vemos que van las cosas con la nutrición y convertirnos en compañeras de camino más que en la profe y los estudiantes, ¿verdad? Entonces, como posiblemente habrá mencionado Beliana, yo me licencié en nutrición humana aquí en Venezuela. eh, Nada diferente a lo que les pasa a ustedes posiblemente, porque la carrera en América Latina, en la mayoría de las escuelas depende de la Facultad de Medicina y por lo tanto salimos con ese gran énfasis en la parte clínica. Hay hay un par de países en las que nutrición depende de farmacia o de biología y tecnología de alimentos, pero bueno, este signo de lo clínico nos atraviesa a todas. Yo pienso que la nutrición clínica es un ámbito de trabajo muy necesario, no solo del lado de los desórdenes por déficit, para el manejo de personas con mala nutrición, sino del lado de los excesos y de las enfermedades del síndrome metabólico, para tanta necesidad que hay del manejo de la dietoterapia en estas personas, ¿verdad? Sin embargo, yo continué mi carrera. Afortunadamente para mí, en algún momento me di cuenta que mi motivación era hacia la parte más poblacional y pública, y esos estudios los hice en Guatemala, muy cerca muy cerca de ustedes, y allí ya en el ámbito público, trabajando toda el área de nutrición a nivel comunitario, me tocó ver cómo proyectos completos que teníamos se nos iban al suelo detrás de las emergencias, ¿no? Me tocó ver proyectos de seguridad alimentaria hermosísimos devastados por huracanes. Me tocó
el huracán Mitch, que fue importante para Centroamérica en el año 99. Allí se nos fueron todos los proyectos de nutrición. Teníamos unos proyectos de tiendas populares en Tegucigalpa y teníamos otros proyectos de seguridad alimentaria en zonas muy secas de Guatemala. Y el huracán barrió con todo, barrió con los proyectos, con la gente, con los presupuestos. Por esa época también ocurría un gran desastre en Venezuela, quizás uno de los mayores de América Latina, no siendo un país expuesto a riesgos, y yo no pude venir porque estaban cerradas las vías, pero fue un desastre en todo un departamento del país, quedó sin acceso siquiera a mercados, fue una tragedia desde todo punto de vista, incluyendo lo alimentario. Y finalmente, por ese año, yo estaba quizás de la edad de ustedes, un poquito mayor, haciendo mis pasantías, mis primeras pasantías con UNICEF, y nos tocó perder a equipos de trabajo muy queridos en un secuestro y asesinato de personal humanitario de UNICEF, llevando un convoy de alimentos en Ruanda. Y esas tres cosas juntas me movilizaron mucho y entendí que no solamente quería dedicarme a lo público, sino a entender cómo se maneja la alimentación en un contexto de emergencia en el que de pronto se ven interrumpidas todas las fuentes de ingreso y alimentos de los hogares. Así que llegué a este ámbito y ustedes no tienen por qué saberlo, pero en general usamos la palabra humanitario para justamente referirnos a esas situaciones en las que nos toca ejercer la carrera, seas médico, seas nutricionista, seas ingeniero, nos toca ejercer el oficio al filo de la vida. O sea, siempre que ustedes vean que se habla de una disciplina en el contexto humanitario, no es que lo hagamos con humanismo, ni que lo hagamos desde la caridad, eso sería maravilloso, pero siempre que ustedes escuchen la palabra humanitario, hace referencia a ejercer, a trabajar en ese sector técnico con personas que están al filo de la vida. Es decir, que lo que hagas o dejes de hacer cuesta vidas, no cuesta otra cosa, ¿no? Y eso en lo humanitario, sea que hagamos nutrición, que hagamos salud pública, que hagamos refugios o agua y saneamiento, no es una cosa improvisada, como la gente cree que al momento de una emergencia las necesidades son tantas que no importa cómo lo hagamos. No, es una disciplina, es una ciencia. ¿A qué me refiero con esto? A que la alimentación y la nutrición en los contextos humanitarios está normado por marcos de trabajo técnicos, éticos y legales, y que esto se estudia, y que no todo lo que se sabe se aprende en el aula. Ustedes están quizás ahorita en su primera clase de esto. Se aprende sobre la marcha, sobre los escombros de un terremoto, con el agua hasta aquí en un huracán, pero toca hacerlo y toca irlo aprendiendo así. O sea, yo lo que le quería transmitir con estos minutos iniciales es que esto no es una improvisación, que esto es una especialización dentro del ámbito alimentario y nutricional, que yo les invito con la mayor formalidad que me corresponde a este nivel de mi historia, que yo les invito a preguntarse no si lo van a tener que hacer en algún momento, sino que se pregunten cuándo les va a tocar. ¿Cuándo les va a tocar ser una nutricionista que tenga que dar una mano o dar un buen consejo al momento de una emergencia a gran escala? O que tengan que asesorar una programación en otros sectores técnicos ante el avance de los cambios que está generando el impacto del cambio climático en nuestra sociedad. Entonces, con esto redondeo aquellas de nosotras que quieran continuar en el sendero asistencial de la clínica, son muy necesarias, extraordinariamente necesarias, y las necesitamos todavía.
Pero si alguna de ustedes se viera con la motivación de dedicarse al ámbito público y dentro del ámbito público a esto que tiene que ver con la gestión de la alimentación y la nutrición de emergencias, está siendo cada vez más necesario porque estamos avanzando tanto en las emergencias de origen natural como las de origen humano, como por ejemplo las migraciones, a eventos cada vez más frecuentes y de mayor escala. ¿Okay? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, no sin antes preguntarles si les molesta esta luz que yo tengo aquí. ¿Molesta? ¿No? Ah, bueno, no la puedo apagar, esa es la luz de la tarde de Caracas. Entonces, voy a compartir pantalla. Me dicen si cargó. Está cargando. Súper. Ok, listo. Entonces, voy a ver cómo se quita esto. Ok. Entonces, ¿qué nos preocupan de estas emergencias en América Latina? Lo primero es lo que ya les anticipé. Estamos todos los latinoamericanos sobre un polvorín. Es una región verdaderamente expuesta a toda clase de amenazas, de desastres. Amenazas tanto de origen natural como amenazas generadas por la propia humanidad. Si yo les preguntara qué diferencia hay entre una y otra o que me dieran ejemplos, creo que no hay necesidad de pararse allí. Una emergencia natural es lo clásico, ¿no? Un terremoto, un huracán, la explosión de un volcán como ahora en La Palma, por ejemplo. Me han tocado dos, no son emergencias frecuentes, pero emergencias volcánicas me han tocado dos, una en Guatemala y una en Colombia, en la que se perdieron todos los medios de vida de las poblaciones en las faldas del volcán. Esas son las emergencias de origen natural. Esas emergencias de origen natural suelen ser súbitas, es decir, se instalan repentinamente y matan por shock. Es decir, tengas lo que tengas, si te pasa por encima el desastre natural, la amenaza natural, puede ser que allí pierdas todo en un solo momento. Mientras que hay otro tipo de emergencia, generalmente que se instalan y progresan lentamente. Esas las hay de los dos tipos. Hay emergencias que se instalan y progresan lentamente, que son de origen natural también. El mejor ejemplo son las sequías. Las sequías suelen durar 6 a 9 meses y luego que empieza la lluvia, todavía puede durar 4 o 5 meses más mientras las matitas de todos esos cultivos vuelven a cargar cosecha. Pero emergencias de instalación lenta son también casi todas las que son de origen humano. Las guerras, los conflictos, las crisis, como la crisis que tenemos actualmente en Venezuela, crisis de origen social, económico y político, que tardan mucho en resolverse y no matan por shock, sino van acabando con la gente por desgaste. Y una de las primeras cosas que se desgasta son los medios de vida, y los medios de vida son necesarios para poder comer. Entonces, se activan allí en los hogares estrategias de afrontamiento en las que se compromete sí lo que se come, claro, o sea, pero no solamente eso, sino que la primera estrategia que se pone en marcha cuando uno comienza a pasar muchas dificultades en el largo plazo, lo primero que se sacrifica es la nutrición. Lo comentaba yo esta mañana en una plática que di en Universidad Central, en la que comentaba, por ejemplo, que el 87% de los niños que llegan a Cáritas ya vienen con retardo del crecimiento, aunque no estén delgados, aunque no tengan bajo peso para la talla, aunque no sean niños demasiados con desnutrición aguda.
Y el drama es que no los admitimos en el programa, porque en el programa solo se admiten los niños extremadamente delgados que tienen un alto riesgo de mortalidad. Entonces, estos niños que vienen así, con su crecimiento ya retardado, pero que están con buen peso para su estatura, uno dice, no han pasado hambre nunca, ya se les retardó el crecimiento, ¿qué pasó allí? Bueno, que comieron y se les dieron de comer para que no tuvieran hambre, pero no tuvieron una nutrición efectiva. Entonces, ese es el momento en el que durante una emergencia, a la hora de calcular una ración, o siendo empleada pública para un Estado, a la hora de calcular unos subsidios, de calcular un paquete de alimentos oficiales, una nutricionista es fundamental para decir, oigan, así no puede ser esto. O sea, no solamente tiene que hacer harina de maíz, ni pasta, ni solamente frijoles. Necesitamos también un alimento fortificado, necesitamos una proteína de buena calidad, así sea no perecedera, una lata de sardina. Entonces, es fundamental. Lo que les estoy tratando de transmitir es que nos preocupan las emergencias en América Latina, primero porque son muy frecuentes, porque estamos en un continente expuesto a casi todos los riesgos, sino porque una vez que se instalan de los dos tipos, se instalan las muy súbitas que acaban con los medios de vida de las familias, que entonces comienzan a comer cualquier cosa, pero además se instalan las que son de progresión lenta, como por ejemplo las migraciones por el cambio climático, o las que resultan de conflicto, ¿verdad? Y esas cursan con un grave sacrificio de la nutrición. Entonces, esto que les estoy mostrando es la tendencia en la ocurrencia de desastres naturales en América Latina y el Caribe entre 1970 y el año 2014. Miren, en ese periodo de tiempo, lo primero que salta a la vista en la lámina es que el número de eventos que generaron emergencias de origen natural aumentó sostenidamente, luego baja un poquito, pero la tendencia es aumentar. Y que dentro de esos desastres naturales que van creciendo, parecieran que contribuyen más todos los que tienen que ver con inundaciones, deslaves, tormentas. Un poco menos con los que tienen que ver con epidemias y terremotos, por ejemplo, que son de origen geológico o sanitario. Mientras que las inundaciones, los deslaves, las tormentas, se llaman hidrometeorológicos y tienen que ver directamente con el impacto del cambio climático. Entonces, la primera conclusión es que estamos sobre un tapete de amenazas naturales que vienen en aumento y nadie puede negar esto. Lo segundo es, perdonen la lámina en inglés, la voy a pasar rápido. Yo lo que quería era recordar decirles que cuando uno habla de la posibilidad o del riesgo de que nuestros países se vean impactados por las amenazas naturales o por las que no son naturales, es porque hace una combinación de tres cosas. La primera cosa es que estés expuesta a la amenaza. Es decir, el volcán puede estar en erupción, pero tú vives a 14 horas de allí y no te va a impactar, ¿verdad? Lo primero es estar expuesto, estar expuesto a, bien sea que vivas en la margen de un río, en la falda de un volcán, sobre una falla sísmica muy grande. Lo segundo es que en el contexto donde vives hayan condiciones socioeconómicas que hacen que tu respuesta y la respuesta de las instituciones no sea suficiente en caso de que esto suceda, suficiente para protegerte o suficiente para recuperarte si colapsas. Y lo tercero es, o sea, la exposición, la situación en la que estás frente a eso, pero también la capacidad que tienen las instituciones y la capacidad que tiene uno mismo para
poner en marcha estrategias, ahorros o diferentes mecanismos para recuperarte por ti mismo. Entonces, cuando se combinan las tres cosas, o sea, que estás muy expuesto, que eres muy vulnerable o que no tienes capacidad para responder si te pasa la emergencia por encima, eso combinado hace un índice de riesgo frente a amenazas de emergencias naturales. Entonces, el riesgo va desde lo muy oscuro, desde el color corinto oscuro, hasta el muy claro. Entonces, ustedes verán que en América Latina, los tres países con mayor riesgo de hacer un desastre por el efecto de una amenaza natural son Nicaragua, Guatemala, Nicaragua y Haití. Y le siguen México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿verdad? No me quise extender mucho aquí, pero si le pongo encima la lámina del tipo de fenómenos, en América del Sur hay una amplísima posibilidad de verse afectado por dos amenazas naturales muy grandes, que son el fenómeno del Niño, que cursa con sequías cada 4 años, o el fenómeno de la Niña, que es el que estamos cursando ahorita, que cursa con inundaciones en esa misma frecuencia. Y la segunda, en el caso de América del Sur, es la exposición, es las fallas geológicas por toda la cordillera andina, en todo el escudo andino. Mientras que en Centroamérica y México hay una mezcla de todo. Ustedes tienen esas dos también, pero tienen una amplia exposición, mucho más que nosotros, al impacto de huracanes. Entonces, son fenómenos de origen natural. Desde el punto de vista de los fenómenos que no son naturales, sino de origen humano, la región centroamericana y México tienen una altísima exposición a las crisis humanitarias que tienen que ver con los fenómenos migratorios. Mucho más en este momento, quizás no, en estos últimos 2 años, lastimosamente Venezuela ha desatado la peor crisis migratoria de América Latina en su historia, en toda la historia del continente. Pero hasta hace 2 o 3 años, verdaderamente Colombia con su conflicto interno y México contaban como los países más expuestos a la movilidad humana como emergencia humanitaria, dentro de las cuales el manejo de la alimentación y nutrición de esa población móvil es importantísimo. Esto es el mismo cuadro, pero con el índice ya cuantificado. Por aquí está México, quizás solo peor que México, República Dominicana, Bolivia y Perú por el efecto del Niño, pero en general México rankea con un nivel muy alto de riesgo que tiene que ver con una exposición muy alta a amenazas y con una capacidad intermedia, no del todo buena, de hacerle frente a las emergencias. ¿Okay? Entonces, todos estos tipos de emergencias generan, como les dije, impactos súbitos o impactos de progresión lenta que tienen un impacto directo sobre la alimentación y la nutrición de las personas. ¿Ok? ¿Cuáles son esos impactos? ¿Por qué se tiene que afectar la alimentación y la nutrición, ¿no? en situaciones así? En términos de la alimentación en sí, toda emergencia o desastre, la diferencia entre uno y otro es que la emergencia todavía es manejable, mientras que el desastre ya es la expresión de una emergencia que no se pudo manejar. El mejor ejemplo lo tuvimos, lastimosamente, no lo pedimos y nos vino por naturaleza. En el año 2010, en cuestión de una semana, hubo el mismo terremoto con la misma intensidad en 2 poblaciones con la misma densidad poblacional, que fueron Santiago de Chile y Puerto Príncipe en Haití. En Chile,
eso no dejó, eso fue una crisis, pero creo que hubo como 60 muertos, mientras que en Puerto Príncipe fue un verdadero desastre. Todavía, hoy en día, 10 años después, hay sectores completos de la ciudad que no han terminado de reconstruirse. Hubo cientos de miles de muertos y fue un verdadero desastre. Así que la misma amenaza en un país generó un desastre y en otro país apenas una crisis. Entonces, en situaciones así, sea que se trate de una emergencia o de un desastre franco, la alimentación se altera porque las personas vemos interrumpidos nuestras fuentes de ingreso y nuestras fuentes de alimento interrumpidas en su manejo habitual, ¿verdad? Bien sea que se pierdan las vías de transporte y comunicación, que se pierdan las cosechas o que no podamos ir a trabajar y los que no producimos alimentos, sino tenemos que comprarlos, vemos interrumpidos nuestros ingresos para poder hacer eso. Colapsan los mercados, las vías de distribución, los hogares pierden sus recursos, se interrumpe la provisión de servicios básicos para aquellos hogares que cocinen con electricidad o para los que cocinan con gas directo. Pueden haber interrupciones en esto, o los que cocinan con leña sencillamente no pueden trasladarse. Se pierden vidas. Cuando yo digo esto, a uno le cuesta, pero si te ubicas en una emergencia de gran escala, puedes entender perfectamente el impacto de esto sobre la nutrición. Yo creo que no voy a olvidar jamás lo que fue para mí los días posteriores al tsunami de Indonesia. Yo no sé si ustedes saben que en el tsunami de Indonesia murieron muchísimo más mujeres que hombres. Y a mí me impactó entrar a la primera carpa de personas refugiadas y ver aquella cantidad de hombres con bebés recién nacidos en los brazos. Y yo dije, esto es un verdadero desastre. O sea, estos niños sin lactancia materna, estos hombres no solo con los bebés, sino con niños pequeños, la mayoría, por no decir todos, no sabían ni calentar agua, no sabían ni cocinar, porque se habían muerto las mujeres. Entonces, no necesariamente estoy diciendo que se pierden vidas como un impacto en el alimentario, como una cosa muy obvia. Es una cosa que si uno se pone a pensarla, no es frecuente que suceda, pero puede tener un gran impacto. Y la otra que puede suceder a veces es que las cosas no se pierden, las fuentes de alimentos no se pierden, pero se contaminan. Entonces, estás en casa, tienes tus ollas, tienes tus cocinas, te están trayendo cajas de alimentos, pero lo que está saliendo por los grifos es agua sucia, porque la emergencia removió las cosas. Entonces, es masivo. La inseguridad alimentaria después de una emergencia natural a gran escala es masiva. Lo otro es que puede alterarse con especificidad no solo la seguridad alimentaria, sino también la nutrición misma, ¿verdad? Lo primero que ocurre es que cambian las prácticas alimentarias y las formas en que los alimentos se preparan. Después de una emergencia puedes tener un gran contingente de población comiendo en comedores temporales en los que no se llega a cumplir con todos los requerimientos de alimentación. O puedes tener un cambio de roles familiares y las personas que habitualmente se ocupan de la alimentación de los más vulnerables están en otras labores de cuidado, entonces se deteriora la calidad de la nutrición que se da. O puedes eventualmente tener condiciones sanitarias alteradas por las cuales las fuentes de agua se deterioran y aumentan las enfermedades diarreicas, las enfermedades infecciosas, que aún en un contexto de buena alimentación producen un deterioro nutricional en sí mismo. ¿Okay? Entonces, estas son las razones habituales por las que la alimentación y la nutrición se convierten en una actividad importantísima después de una emergencia natural de origen súbito, ¿verdad? O de origen lento, por razones naturales o por razones generadas por la humanidad. Ahora, cuando hablamos de las emergencias de instalación lenta de origen natural, la mayoría tienen que ver con el impacto que está trayendo el cambio climático. Cuando yo digo el cambio climático, me refiero
específicamente a dos cosas. La primera es el calentamiento global y la segunda son las emisiones de CO2. Ambas cosas, por diferentes mecanismos, aunque las oímos al mismo tiempo, están produciendo un impacto brutal en la composición de los alimentos. Las plantas, se ha determinado que los cultivos, pero además básicos para la dieta, como son las leguminosas, principalmente la soya y algunos tubérculos, como nosotros, siendo seres vivos, están adaptándose a radiaciones solares cada vez más intensas y a tener que hacer un metabolismo y una fotosíntesis en un ambiente con mayores concentraciones de CO2. Y la planta se protege de esto generando paredes celulares más compactas, más rígidas. Y lo que les estoy diciendo no es ciencia ficción. Ya se están empezando a producir nuevas tablas de composición de alimentos porque la digestibilidad de los cultivos comestibles está complejizándose en la medida que el cultivo se adapta para resistir los cambios en el clima. Yo tengo un estudio interesantísimo hecho en Colombia. Somos países, Colombia y Venezuela, muy comedores de yuca, en los que se prevé que en 30 años, si no se hacen algunas intervenciones de biogenética, la yuca va a ser un cultivo tóxico que vamos a tener que eliminarlo de la alimentación por la concentración de cianuro. Entonces, esto no es una cuestión que la vamos a ver en una película de cuando el destino nos alcance. Esto es una cuestión que va a pasar en el tiempo, muchachas y muchachos, histórico que ustedes están viviendo y para el cual nos tenemos que preparar, ¿verdad? Entonces, como les menciono, estamos esperando que las alteraciones del cambio climático como emergencia de instalación lenta produzca cambios en los cultivos tradicionales, no solo en la extensión y en el tipo de cultivos que se hacen en los diferentes países, sino en la calidad y en la digestibilidad de esos alimentos. Segundo, va a comenzar a escasear el agua se va a convertir en un bien preciado y eso va a suponer una competencia del uso del agua para cultivar alimentos y para nuestra alimentación. Va a haber también un cambio en el patrón de enfermedades infecciosas. Lo estamos viendo en Venezuela ahora, como la malaria, por ejemplo, que era de zonas muy calurosas, se está extendiendo a otras regiones del mapa en donde habitualmente no había malaria, y es porque son zonas que están calentándose más. Entonces, estas enfermedades infecciosas van a suponer un aumento de los requerimientos nutricionales. Va a haber un aumento en la demanda de tierras agrícolas, porque hay tierras cultivables que van a entrar a ser muy poco funcionales. Va a haber un aumento en los desastres naturales de origen hidrometeorológico que producen esas alteraciones en la alimentación. Y finalmente va a haber un cambio en nuestros patrones de morbilidad. Van a aumentar algunos cánceres, van a haber aumento en las enfermedades infecciosas y en todos los aspectos también que tienen que ver con inocuidad de los alimentos. Entonces, esto parece un escenario fatalista, pero esto hay que ponerlo así para saberlo entender y como nutricionista saberlo mitigar también. ¿Qué papel tenemos nosotros frente a todo esto, verdad? Lo que se ha hecho en nutrición en emergencia ha tenido cierta evolución, ¿no? Pero en general se acepta que manejar bien el sector de alimentación y nutrición en lo público, en contextos de emergencia, alivia muchísimo el impacto y el dolor que las emergencias producen, ¿verdad? Previene la tensión social que la emergencia genera. Ustedes se imaginan que te pase un huracán por arriba y a eso le añadas la incertidumbre de que no sabes qué vas a comer mañana. Es un estado de ansiedad tremenda y entonces se ha visto que cuando en los contextos de emergencia la respuesta resuelve rápidamente la crisis de alimentación, los procesos fluyen con más tranquilidad porque ese ámbito de la vida se tiene bajo control.
se reducen las enfermedades y las muertes que puedan ocasionarte por desnutrición o por enfermedades transmisibles por los alimentos. Recuperar rápido la alimentación y la seguridad alimentaria de los hogares los libera para dedicarse a la recuperación de sus medios de vida y de sus actividades vitales. Ayuda a que esas emergencias progresen hacia crisis sobreañadidas de otro tipo. Siempre he dicho, en Venezuela la crisis alimentaria en la que estamos sumidos se convirtió en una emergencia humanitaria cuando murió el primer niño por desnutrición. Entonces, si esto se hubiese manejado bien y la crisis de país por la que estamos pasando, hubiésemos blindado a los niños más pequeños del efecto de esto, no tuviéramos una emergencia dentro de otra. Ahora tenemos como 5 emergencias, una dentro de otra. La crisis del país, el efecto de las sanciones internacionales, estamos en pleno fenómeno de la niña y por si fuera poco nos cae la pandemia, más toda esta crisis de nutrición. Entonces, prevenir la nutrición contiene un poco esa sucesión de eventos, ¿verdad? En general, no solo lo he leído en libros, sino que lo uso y lo manipulo, sin que me dé pena decírselo. Decimos en general que la nutrición es como un caballo de Troya. Ustedes saben esa leyenda, esa historia del caballo de Troya, que llevaron a la ciudad de Troya un caballo de madera como si fuera una ofrenda y venían adentro todos los guerreros, ¿verdad? Pues eso es la nutrición. Como para tener una buena nutrición se necesita tener alimentación, se necesita tener agua, salud y saneamiento, y se necesita tener buenos cuidados. La nutrición se convierte en ese caballo de Troya en el que metemos todo lo demás. Entonces montas un programa de nutrición y a través de la plataforma del programa de nutrición haces salud, haces agua y saneamiento, haces educación, haces un montón de cosas. Entonces en una emergencia la nutrición suele convertirse en una bisagra de un montón de cosas buenas y beneficiosas. Y en general, cuando se la mezcla, cuando se le integra esa intención, no solo de dar de comer al que quedó desprovisto, sino progresivamente fortalecer su capacidad de alimentarse por sí mismo, conviertes entonces toda esa actividad de seguridad alimentaria añadida en una vía bastante rápida de recuperarse, de que las personas recuperen su situación habitual antes de las emergencias, ¿ok? Entonces, en general, cuando nos toca ser nutricionistas en una emergencia, nos vemos envueltas en programas que tienen habitualmente estos objetivos. Garantizar que las personas afectadas por el desastre tengan la certidumbre de que pueden seguir comiendo. Bien sea si momentáneamente las alimentamos nosotras o si en el mediano plazo las ayudamos a que puedan recuperar su capacidad de alimentarse con autodeterminación. Segundo, salvar vidas, evitar la pérdida de vidas por desnutrición. Tercero, manejar bien la alimentación y nutrición conduce a proteger las fuentes de ingreso y de alimento, de manera que las personas afectadas por los desastres no utilicen sus fuentes de alimentación para cubrir otras necesidades vitales. Si uno maneja bien la alimentación y nutrición, eso se sigue utilizando para eso. Y finalmente, fortalecer los medios de vida de las personas. Ahora, todos estos objetivos, a pesar de que suenen muy obvios, no eran los objetivos del sector alimentación y nutrición en una emergencia hasta el 2000, diría yo hasta el 2005, 2007. Por lo tanto, este abanico tan integral de cosas, yo les pudiera decir que es algo bastante reciente. ¿Qué se imaginan ustedes que hacíamos antes de ese 2005? ¿En qué se resumía el manejo de la alimentación en una emergencia? En llenar una caja de comida y entregársela a la gente. No importa si te cayó un rayo, si te explotó un volcán, si te llevó una inundación o un terremoto o estás en el medio de una guerra. La única intervención que se manejaba era entregar una caja de comida. Eso es lo que se ha llamado el Food First Approach, el enfoque
primero resuelve con alimentos. Y luego nos dimos cuenta que eso no era adecuado y que en realidad es inadmisible y es muy contraproducente venir a entregarle alimentos a una gente en un lugar en el que hay alimentos, en el que los mercados están funcionando, en el que las vías de comunicación están funcionando. En contextos así, lo que se ha abierto paso es hacer un poco más eficientes y consistentes con la dignidad de la gente y entregarle cupones o entregarle transferencias monetarias a su banco o entregarle una tarjeta electrónica que sea válida en las tiendas de alimentos, en la tienda de comestibles. Entonces las personas pueden comprar lo que quieren, alimentarse con autodeterminación y así mantiene activa la economía local. Entonces pasamos de ese primer enfoque en los 90, a principios de este siglo, de que hacer seguridad alimentaria era igual a hacer ayuda alimentaria, para acercarnos más a lo que ahora se llama asistencia alimentaria, que es entregar alimentos en físico en los lugares en los que te quedaste sin mercado o sin vías o en aislamiento, y pasarnos a hacer esa asistencia alimentaria con transferencias monetarias o bajo la forma de cupones. Entonces, eso es un primer salto. El segundo salto es que, sobre todo en las emergencias que son de progresión lenta, nos comenzamos a plantear que no era suficiente entregar los 5 o 6 alimentos básicos para evitar que la gente tuviera hambre o para llenar su requerimiento energético. Entonces, es la famosa caja con algún cereal, en nuestro caso es maíz, harina de maíz para las tortillas o para las arepas, la pasta, el arroz, el aceite, el azúcar y alguna proteína de buen valor biológico, pero económica, como las leguminosas. Para plantearnos que si la emergencia dura mucho y es de progresión lenta, no puedes tener a la gente comiendo eso todo el tiempo. Entonces comenzamos en este progreso histórico de un enfoque de salvar vidas solamente y de garantizar la seguridad alimentaria a garantizar la seguridad nutricional y a ir más allá de la recuperación nutricional y de la prevención de la desnutrición para fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, finalmente, el tercer gran salto fue el que les mencioné. Al menos hasta el 2005 estábamos trabajando en emergencias sin ningún tipo de marco de trabajo. Ustedes se imaginan el caos de llegar a una emergencia y decir, yo vengo aquí a ayudar con la alimentación y que como uno llegaran 60 o 400 personas igualmente y que cada una hiciera lo que piensa que es bueno hacer en una emergencia en materia alimentaria. Todo eso se volvió un verdadero caos. Se ha hecho mucha gestión de las emergencias que paran siendo peor que la emergencia misma y generan un verdadero desastre. Si me preguntaran, tengo una lista enorme de errores que se han cometido. Y entonces se creó la necesidad a partir del año 2007, 2010, de poner orden en esto y generar una serie de estándares internacionales que ustedes los van a encontrar en un manual que se llama Esfera. Es el manual de normas Esfera para la actuación en una emergencia humanitaria. Ese manual tiene la Carta Humanitaria Internacional, que son los principios éticos con los que nos comprometemos todos, y luego tiene un código de conducta, y a partir de ahí se despliega el manual en 7 capítulos para cada sector de la vida. Hay un capítulo para salud, uno para agua, y está el capítulo de alimentación, y está el capítulo de nutrición. Entonces, el gran salto que se dio en nuestro sector dentro de una emergencia, el primer gran salto fue dejar de entregar solo alimentos para aproximarnos a una asistencia alimentaria más integral. Lo segundo fue pasar de solo garantizar alimentos y requerimiento energético a preocuparnos porque el valor nutricional de aquello fuera bueno. Y el tercero fue
dejar de hacer lo mejor que podíamos con lo que se pudiera en aquel caos de una emergencia, para hacer entonces un trabajo más responsable, atenido a estándares técnicos con los que se pudiera rendir cuenta por lo que estamos haciendo. ¿Ok? Por esa época, del 2005-2007, muy motivado por cómo sufrimos las víctimas y los trabajadores humanitarios en el tsunami de Indonesia, ocurrió en el sistema de Naciones Unidas un proceso que se llamó la reforma humanitaria, justamente para que si nos tocaba una emergencia a esa escala nuevamente, estuviéramos mejor preparados. Entonces, nace el Comité Interagencial para Asuntos de Emergencia de Naciones Unidas, que es esto que se llama IASC. Nace OCHA, que es la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, y OCHA, cuando se instala en los países con emergencias en gran escala, se organiza en estas diferentes mesas técnicas o clústeres, bajo la coordinación de un coordinador humanitario residente, que puede ser o no el coordinador de Naciones Unidas en el país. ¿Dónde estamos nosotras en esta rueda de mesas temáticas que se establece en una emergencia? En el clúster de seguridad alimentaria, que lo lidera el PMA o el PAM, el Programa Mundial de Alimentos. Estamos en el clúster de nutrición, que lo lidera UNICEF. Estamos un poco en este clúster que se llama Early Recovery o recuperación temprana, que tiene que ver con la promoción de medios de vida y de la seguridad alimentaria. Entonces, esos son los 3 clústeres específicos en los que trabajamos, pero lo ideal y lo que le toca hacer a una nutricionista es ir y pedir, o ir y robárselo, como es que nos toca hacer, una silla en el clúster de agua, porque tienen que tomar en consideración aspectos nutricionales cuando hacen agua, una silla en el clúster de refugio y energía y enseres, porque tiene que haber una consideración de alimentación y nutrición allí, en el clúster de protección, en todos los clústeres deberíamos tener una silla para integrar la nutrición en todos esos ámbitos técnicos. En general, entonces, los marcos de trabajo en ese clúster de nutrición particularmente, generalmente incluye estos objetivos que ustedes ven allí. Generalmente se despliegan actividades que tienen que ver con el diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de las personas que están bajo efectos de la emergencia. Tiene que ver con la planificación y la puesta en marcha de programas de recuperación nutricional donde se detecte la desnutrición. Tiene que haber un ámbito que tenga que ver con la prevención de las deficiencias de micronutrientes, aunque no haya desnutrición aguda. Puede haber situaciones en las que se dé, por ejemplo, la más frecuente es la anemia, por supuesto, pero en poblaciones muy aisladas que van teniendo una dieta monótona, tenemos que estar muy pendientes también de que no sobrevengan enfermedades carenciales como la pelagra, por ejemplo, ¿verdad? La deficiencia de vitamina A. Una línea muy fuerte dentro de nuestra mesa técnica es, por supuesto, la protección y la promoción de la lactancia materna, que suele ser un área muy vulnerable en una emergencia, bien sea porque las mujeres entran en una situación de estrés extremo, que si no las ayudas no pueden continuar con la lactancia, o porque lo primero que uno ve que llega en donación o una emergencia es aquel montón de botes de leche de fórmula. Y eso distorsiona enormemente y desplaza la lactancia materna y produce consecuencias extraordinariamente graves. Yo les puedo decir que UNICEF tiene establecido que la mortalidad infantil en una emergencia puede aumentar hasta en 87% cuando se detecta que hay donación indiscriminada de fórmulas infantiles. Y esto es no porque la leche de fórmula sea mala, sino porque pasan 3 cosas.
una mujer estresada, a la que se le acaba de caer la casa encima y que está buscando a sus familiares, si les regalas un bote de leche, le va a parecer mucho más práctico hacer un biberón que pegarse al niño al pecho. Y yo la entiendo, pero si la ayudamos, las cosas son más fáciles. La segunda cosa que pasa es que esas fórmulas infantiles donadas al momento de una emergencia paran preparándose con agua que no es adecuada. Entonces sí, el niño se alimenta, pero se te va en diarrea en un momento en el que no, la situación no está para que un niño tenga diarrea. Se mueren los niños por diarrea y no por la emergencia, o por la lluvia o por el terremoto. Y la tercera cosa que pasa es que en general las donaciones que se reciben del exterior. Nos ha tocado en Venezuela. A mí me ha tocado llegar a sitios remotos en Venezuela en los que encuentro botes de leche de fórmula en turco. O sea, yo no sé ni en qué idioma están las etiquetas. Entonces las mujeres, los cuidadores lo que hacen es abrir eso y prepararlo de la mejor manera que les parezca. Además, entonces le da lástima a la vecina, entonces sacan la mitad de la leche y la meten en una bolsa sucia y se la entregan a la vecina. Una de las dos queda con la medida y la otra no. Entonces terminas haciendo una fórmula más concentrada o más diluida, que termina siendo el verdadero desastre para ese niño es esa fórmula y no es la emergencia, no es el huracán ni es el terremoto. Entonces, ustedes pueden encontrarlo en línea, hay un gran movimiento internacional de gente muy preparada que ha generado las normas IFE, que quiere decir Infant Feeding in Emergencies, alimentación infantil en emergencias. Tienen el manual en todos los idiomas, pero además en el sitio internet de ellos tienen los diferentes seminarios para explicar en las comunidades las opciones que hay cuando se interrumpe la lactancia materna antes de llegar a la leche de fórmula. Finalmente está la asistencia alimentaria, como les dije, que es ayudar a las familias en restablecer sus fuentes de alimentos, bien sea con distribución de alimentos en físico o con distribución de transferencias monetarias para que las personas compren los alimentos que necesiten. Eso es en cuanto a las emergencias de origen natural de instalación súbita. Para las emergencias de instalación lenta de origen en el cambio climático, que producen los efectos que ya les mencioné, en general lo que nos toca hacer es bastante educación nutricional para promover una diversificación de la dieta e intentar. Yo sé que esto suena a muy largo plazo, pero hay un movimiento importante y México es uno de los bastiones de esto. Intentar una alimentación más verde. Yo no sé si ustedes conocen que uno de los principales factores que está contribuyendo al calentamiento global y a la producción de CO2 es el consumo de carne. Y el segundo cultivo que más calentamiento está produciendo es el cultivo de arroz. Imagínense la cantidad de arrozales en Asia, la cantidad de millones de personas que comen arroz y que se le está buscando la vuelta a eso porque es un cultivo que por la gran cantidad de agua que usa tiene una huella climática enorme, pero no solo por el consumo de agua, sino porque el agua refracta los rayos solares y produce una gran cantidad de acumulación de calor. Y la ganadería, primero porque para hacer ganadería haces deforestación y eso contribuye al calentamiento, sino que el propio estiércol que producen los animales es una fuente impresionante de metano, de gas metano. Entonces, mucho de lo que nos está tocando, y van a empezar ustedes a conseguir fuentes de trabajo que tienen que ver con eso, es incorporar a nutricionistas que sean sensibles a esto para las campañas que tienen que ver con una alimentación más verde, que tenga una huella de carbono menor. Lo segundo es la cantidad de profesionales de la nutrición que está ahorita mismo estudiando los cambios en la composición de alimentos y en la digestibilidad de los productos comestibles, ¿verdad? Además,
hay que producir material sobre la inocuidad de los alimentos ante el cambio climático, asesorar a los programas humanitarios y a los programas sociales que están tratando de ofrecerles opciones de seguridad alimentaria a contingentes masivos de población que están ahorita en ese efecto de movilidad humana producto del cambio climático. Yo sé que lo que hemos visto, esas caravanas, me tocó la segunda caravana que venía de Honduras, me tocó en el DF. Y yo se los quiero decir sin que me dé pena. O sea, yo siendo venezolana estaba invitada allí en otra cosa que no tenía que ver con esto, y además que me nació un sobrino en el DF, termino yo asesorando al grupo que estaba tratando de dar una respuesta a la caravana de hondureños que estaba pasando por México. Y entonces yo decía, bueno, pero tan buenas nutricionistas que hay en México. Entonces, es de verdad sembrarles esta inquietud de que no podemos permitir que esos espacios de trabajo lo estén ocupando ahorita otros profesionales y que en el muy corto plazo ustedes van a ser requeridas para atender una nueva oleada migratoria, bien sea abrupta como esa, o la que va a cuentagotas como resultado del cambio climático. Si ustedes lo meten en Google ahorita encontrarán ejemplos pavorosos que se llaman los migrantes del clima. Gente que vive en archipiélagos, en pequeñas islas o en las zonas costeras, que han visto perder sus medios de vida y sus viviendas por el aumento del nivel del mar. Entonces tienen que moverse, tienen que buscar su vida en otra parte. O personas, por ejemplo, como el corredor seco centroamericano, que ya no da para más maíz, ya no da para más maíz. Eso es un montón de los pueblos originarios guatemaltecos y hondureños sobre todo, que le están sacando maíz a las piedras. Se agotó por efectos de la sequía y de la desertificación de esas tierras la posibilidad de cultivar allí. Entonces ahí es donde se genera la necesidad de diseñar nuevos sistemas alimentarios para esa gente y definitivamente esos son programas sociales en los que muchas veces nos piden apoyo a las nutricionistas para esto. Y finalmente, lo que se ha llamado, ustedes no sé si lo habrán escuchado y lo pueden encontrar en internet, es el asesoramiento que nos toca hacer gracias a que en los últimos marcos de trabajo de Naciones Unidas para la nutrición se han establecido objetivos nutricionales en todos los ámbitos. Entonces uno habla de la agricultura sensible a la nutrición, uno habla del agua y del saneamiento sensibles a la nutrición, y esto del comercio internacional sensible a la nutrición, de los espacios urbanos sensibles a la nutrición, o en el otro lado de la moneda, los desiertos alimentarios, que es como se está comenzando a llamar a esos espacios urbanos o a esos espacios geográficos en los que caminas y caminas y caminas y ruedas y ruedas y ruedas y no encuentras un solo lugar en los que comprar alimentos frescos, por ejemplo. Entonces, el acondicionamiento de esos espacios urbanos y de esos sistemas alimentarios para que sean sensibles a una buena nutrición y no solamente a la seguridad alimentaria. Entonces, en general lo que ustedes hacen, lo que yo hice, lo que nos forman en las universidades para hacer en la clínica o en la atención primaria en salud, son intervenciones específicas de nutrición. Es decir, el tratamiento nutricional de un sobrepeso, de una diabetes, la recuperación nutricional de un niño desnutrido, la suplementación de mujeres embarazadas con multivitaminas, las guías alimentarias, okay, son específicas de la nutrición, pero hay todo un mundo para el que nos tenemos que formar porque se necesita y nos van a requerir más, que son las intervenciones no directas, sino indirectas, por las cuales la nutrición se integra en todos esos demás marcos de trabajo. Si ustedes quieren darse un paseo por eso ahora, hay dos fuentes de información.
está el marco de trabajo de la década de acción en nutrición. Ustedes consiguen eso como la década de acción en nutrición, que termina ahora mismo, el año que viene, y va a ser suplantada por los marcos de trabajo que resulten de la próxima cumbre de sistemas alimentarios. Ya hubo una precumbre y ahora va a haber una el 11, creo que es el 11 de noviembre, se llama Nutrition for Growth, nutrición para crecer, que tiene que ver con las inversiones públicas en nutrición. Entonces esos son los marcos de trabajo en los que ustedes pueden ver cómo nuestra disciplina se integra a todos los demás ámbitos de la vida. En términos del cambio climático, como les mencioné, pues nos queda enterarnos que esto está pasando, enterarnos qué efecto tiene el cambio climático sobre la alimentación humana, enterarnos cómo la nutrición humana puede mitigar un poco el avance del cambio climático y quizás profesionalizarnos en esto para ayudar a las campañas educativas y para ayudar a las investigaciones en este sentido. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora con toda esta fantasía que les está diciendo Susana? Porque a veces suena como que es una fantasía, es porque ha faltado mucho liderazgo, ha faltado mucho liderazgo de las nutricionistas, de los profesionales de nutrición en los contextos humanitarios. Seguimos con respuestas humanitarias, como se dice allí, muy tardía, llegamos tardísimo como sector alimentación a las emergencias, hacemos un análisis muy débil de lo que está pasando y entonces empezamos a repartirle alimentos a la gente sin saber siquiera si eso es lo que necesitan. En ese manejo de la seguridad alimentaria obsesivo olvidamos que la seguridad alimentaria no es suficiente, que necesitamos también seguridad nutricional y no se están integrando adecuadamente la nutrición al resto de sectores, aunque existan esos marcos de trabajo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Lo hablábamos con Beliana cuando conversábamos del foco de esta conferencia. Yo, habiendo visto esto yo tengo 22 años en esto y he pasado por todos los ámbitos, he pasado por la nutrición clínica, he pasado por la nutrición pública en contextos normales y estoy pasando por la nutrición de emergencia y les puedo decir que lo que nos está pasando es que en todo ese ámbito de la gestión del riesgo de desastre y de la gestión de las emergencias humanitarias, las nutricionistas no tenemos ningún liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo nuestro lo están haciendo en estos momentos enfermeras, trabajadoras sociales, logistas, médicos, ¿verdad? Agrónomos. Y del otro lado también, en los sectores de alimentación y nutrición, desde la escuela hasta nuestros gremios, no se habla de emergencias y desastres. Se habla de nutrición clínica, se habla de nutrición pública, pero cuando te metes en una conferencia de nutrición en salud pública, entonces están hablando de las enfermedades crónicas, el síndrome metabólico, de la obesidad, de la doble carga, que es importantísimo. Pero dentro del ámbito público, las nutricionistas hemos dejado pasar mucho tiempo para remangarnos y meter toda esta parte de los marcos de trabajo y el trabajo humanitario en nuestro quehacer. Ha habido una carencia enorme entonces de profesionales formados para esto y no son muchos los materiales que hay para formarse y por lo tanto las iniciativas de capacitación en este ámbito, además de ser escasas, no están bien formuladas y la mayoría son en inglés para mi pesar. Entonces ha resultado este vacío, este rezago y esta urgencia de que nos pongamos las baterías y nos interesemos un poco en todo esto, ¿verdad? Yo quería rápidamente pasar, pero ya le pasé a Beliana en PDF estos recursos. El primer recurso que les quiero mostrar, si ustedes quieren seguirse formando en esto, es la plataforma GreenLAC, que quiere decir Grupo de Trabajo en Resiliencia Integral de la Nutrición para América Latina. Esto lo apoya para toda la región la UNICEF desde el clúster
global en nutrición. ¿Se acuerdan la rueda que les mostré? Ese clúster de nutrición está activado en los países donde hay emergencias, pero hay también un clúster global lleno de recursos. ¿Ok? Este sitio web lo pueden encontrar, como les mencioné, en la página de la reforma humanitaria, que ahora más bien se llama Humanitarian Response, respuesta humanitaria. Esto está hospedado en los sitios de Naciones Unidas. Luego tienen, que es verdaderamente una delicia de curso, pero está en inglés. Periódicamente el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, llama a un curso en línea con este material traducido al español. Pero si no, lo pueden ir haciendo poco a poco en inglés. En el sitio de UNICEF, en esta dirección electrónica, van a encontrar esto que se llama el HTP, que quiere decir el Harmonized Training Package en Nutrición, el paquete armonizado de nutrición en emergencia para formarse en este tema en línea, autogestionado, en el tiempo que ustedes lo quieran ir haciendo. Ahí tienen la dirección. Luego está el clúster de seguridad alimentaria en esta dirección electrónica. Ustedes van a encontrar ahí diferentes grupos de trabajo. Como les dije, hay un grupo de trabajo en transferencias monetarias, un grupo de trabajo en ayuda alimentaria física, un grupo de trabajo en agricultura, ¿verdad? Están los diferentes países en los que hay emergencias ahorita y qué se está haciendo en ellos. Y hay una intranet con un montón de referencias bibliográficas. Y finalmente nuestro clúster más directo, que es el Global Nutrition Cluster, que está en esta dirección. Se parece mucho la página, ahí van a encontrar el marco de trabajo con sus prioridades estratégicas, los países en los que está activo y qué se está haciendo en esto. Y cuando despliegan la pestaña de recursos, bueno, eso es una locura. Ahí van a encontrar lineamientos, manuales, cursos en línea, noticias, oportunidades de trabajo. Entonces, yo lo dejo aquí. Les quiero decir que no es un trabajo fácil, primero porque es muy reciente y se generan muchos lineamientos con mucha rapidez y es difícil mantenerse al día. No es fácil porque te toca ver cosas indecibles. Los que nos toca ver después de un terremoto, lo que me está tocando ver por los caminos de Venezuela de gente desgastada y con hambre, lo que nos toca ver, a mí me ha tocado como nutricionista, pues hasta esconderme en conflictos de guerra, entrar disfrazadas debajo de unas burkas o ponerse, o sea, es extraordinariamente intenso y complejo, pero les quiero decir que es de un gratificante y de un satisfactorio hacer esto, porque es de las pocas veces, yo les diría que yo salté de los dos escenarios en los que la nutrición es cuestión de vida o muerte, del manejo del niño con errores innatos del metabolismo, en el que si no le manejan la nutrición se muere, a emergencias humanitarias en los que si no manejan la nutrición se mueren. Entonces, es la experiencia más directa que ustedes pueden tener del papel de la nutrición como fuente de vida, como fuente de bienestar y de servicio a la humanidad. Así que yo quedo a la orden, no solo como les dije al principio, para un coacheo, para un coach, si me quieren de coach periódicamente, aquí estoy a la orden, como también le ofrezco a Beliana, está el curso que yo he dado en los dos congresos latinoamericanos de nutrición. Hay uno que dura 3 días y hay uno que se da de 1 semana y hay uno que se da incluso de 11 días que incluye hasta un simulacro de terremoto para trabajar como si estuviéramos bajo la presión de un terremoto. Ese creo que no lo vamos a poder hacer mientras estemos en la pandemia, pero les ofrezco, lo podemos incluso hacer, podemos hacer el de 1 semana repartido en un mes, como 3 horitas semanales o algo, y vamos entonces haciendo ejercicio, conociendo los marcos de trabajo y todo esto. Yo quedo a la orden. Sería irresponsable además que no les mencionen que ustedes tienen en Cuernavaca uno de los mejores institutos de salud pública y nutrición de la región, el INSP.
allí está el grupo de nutrición, están mis colegas Carolina Pérez Ferrer, Anabel Bombecchio, Juan Rivera, uno de los grandes, y tienen ahí un recurso para cuando terminen sus estudios si quieren seguir esta carrera. Así que muchas gracias. No vi el reloj. Yo estoy aquí viernes en la tarde, pero encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. No, definitivamente yo quedé sin palabras. Muchísimas gracias, Susana, realmente por compartir con nosotros todo tu trabajo, toda tu experiencia y sensibilizarnos, porque lo que más yo buscaba a través de esta plática es sensibilizarnos y darnos a entender toda la complejidad de lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro y de lo que tenemos que hacer desde el presente, desde ahora, porque como bien dices, son acciones que vamos a llegar a ver en un par de años. Entonces, realmente es algo que a mí me deja sin palabras, que me conmueve muchísimo y que definitivamente yo me comprometo y estoy segura que muchos de mis compañeros también en formarnos más y en ser conscientes de cómo atender este tipo de situaciones, porque es básicamente algo que se puede dar. Aquí en la península de Yucatán, pues se dan mucho los huracanes. Este año vivimos 2 huracanes que gracias a Dios no fue a mayores, pero no sabemos cuándo puede llegar una mayor. Entonces definitivamente tenemos que estar muy conscientes de toda la situación y si alguien tiene una... Sí, adelante. Si alguien Beliana, tiene... yo no pude estar pendiente del chat. Si hubiera algo en el chat que yo tenga que responder, me hace saber, por favor. Claro que sí. Por ahora tenemos comentarios de agradecimiento. Belinda Maldonado, mi mamá, colocó extraordinaria plática. Gracias, mami, por acompañarme. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber un poco más, este es su momento para preguntar, porque de verdad tenemos a una excelente persona junto a nosotros. Ok, Fabiana dice que todo muy bien. Y definitivamente dejamos la puerta abierta para seguir trabajando en conjunto, porque sí es algo que tenemos que formarnos mucho más. Claro, claro. Vamos a organizar para el año que viene el curso así como un pequeño diplomadito, si ustedes consiguen que les dé el aval académico, y lo hacemos así en cortos plazos. Perfecto, me parece genial. La doctora Ida, ella es maestra de nosotras en la Escuela de Nutrición, comenta excelente, muchísimas gracias. También gracias a la doctora Ida por acompañarnos. Si no les molesta, pues vamos a cerrar la plática el día de hoy. Sin más, tomar una captura de pantalla. Quien quiera prender su cámara, este es el momento para que salgan. Muchísimas gracias. Para que quede el registro de la actividad y vea un poquito más las caras de quienes nos han acompañado hoy. Por motivos de la hora, pues bueno, ya todo se ha dado. Muchísimas gracias, Susana, nuevamente, por todo. Listo. Muy bien, chao, voy a chao. tomar la captura. Listo. Muy bien, muchísimas gracias y te voy a dedicar un reconocimiento por parte de la Universidad de Anáhuac y de la Sociedad de Alumnos por acompañarnos el día de hoy, porque definitivamente lo que tú nos compartiste hoy, creo que no lo íbamos a conseguir con nadie más. Muchísimas gracias. Oh, sí, bueno, pero estoy a la orden. Gracias. Sigan adelante. Cuenten conmigo. Chao, chao. Chao, Susana. Muchas gracias.